Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos a resolver un nuevo ejercicio, esta vez usando el factor integrante. ¿Qué es el factor integrante? Bueno, es una estrategia que nos permite convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones exactas. Y una vez que tengamos una ecuación exacta, podemos suponer una solución en la forma f de x y igual a c. Y con eso hallar la solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se aplica este método usando el siguiente ejercicio. El ejercicio es el que está aquí, ¿no es cierto? Que viene a ser y por x al cubo e a la xy menos y diferencial de x más x por y más x al cubo e a la xy diferencial de y. Este es el ejercicio que vamos a resolverlo mediante factor integrante. Primeramente, para poder aplicar factor integrante, primero tenemos que verificar que la EDO no sea exacta. En esta situación vamos a hacer esa verificación. Primero vamos a identificar las funciones m y n como los coeficientes del diferencial de x y los coeficientes del diferencial de y, ¿sí? Respectivamente. En esta situación el m como el coeficiente lo estamos desarrollando y lo mismo el n. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales del m con respecto a y el n con respecto a x. Y vamos a ver que la derivada parcial de m con respecto a y es esta expresión que tenemos aquí. Y la derivada parcial de n con respecto a x es esta expresión que tenemos acá. Ahora vamos a observar que estas dos expresiones son diferentes, no son iguales. Quizás lo único igual viene a ser x a la cuarta y e a la xy, pero el x al cubo e a la xy acá aparece con un 4 y aquí aparece menos 2 y acá aparece más 1y. Entonces, dicho eso, comprobamos que las derivadas parciales de m con respecto a y de n con respecto a x son diferentes. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a aplicar el factor integrante. Recuerda que el factor integrante solamente se aplica cuando la EDO no es exacta. Y el factor integrante va a hacer que la EDO se convierta en exacta. Para eso buscaremos que la EDO sea exacta buscando un factor integrante. Y existen varias formas de buscar el factor integrante. Una de ellas es simplemente restar las derivadas parciales de m con respecto a y de n con respecto a x y dividirlo con n. También se puede dividir con m. Se trata de buscar aquella función que solamente dependa de la letra x o de la letra y. En este caso el factor integrante, bueno, parte del factor integrante va a ser determinar esta letra h y esa letra h se va a integrar y va a ser parte de una exponencial. Y cuando hagamos ese resultado, eso va a ser el factor integrante que va a convertir la ecuación diferencial en una ecuación exacta. Para poder hacer eso, entonces vamos a determinar primero la letra h de x. Vamos a reemplazar la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Vamos a restar los términos y lo vamos a dividir entre la función n. Una vez que hagamos esto, entonces nosotros podemos, ¿cómo se llama? Simplificar esa expresión o reducir esa expresión para luego factorizar y luego simplificar. Se simplifican las partes que se repiten y solamente nos quedaría menos 3 sobre x. Parte de la estrategia del factor integrante es que nosotros logremos convertir, ¿cómo se llama?, esta expresión combinada en una función que solamente dependa de x o que solamente dependa de y. En este caso hemos conseguido que solamente depende de x. Por lo tanto, nosotros vamos ahora con esta función h calcular el factor integrante. Y ese factor integrante va a ser simplemente integrar la función h, pero puesta en una exponencial. Entonces calculamos ese factor integrante puesto en esta forma, integramos menos 3x, menos 3 sobre x diferencial de x, nos sale menos 3 logaritmo de x. Podemos pasar esto como exponente y el exponencial con el logaritmo desaparece. Y nos va a quedar x a la menos 3 que vendría a ser igual a 1 sobre x al cubo. Y esto que está que es el factor integrante. Ahora, este factor integrante vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial a cada término. ¿De acuerdo? Una vez que multipliquemos, nosotros vamos a obtener una expresión que parecida a lo que tenemos acá, en la cual se está utilizando el m y el n desarrollado y se está multiplicando por 1 sobre x al cubo. Por ejemplo, aquí se ve el x al cubo y aquí me queda como denominador x al cubo. Y en el, ¿cómo se llama? En el coeficiente del diferencial de y de la misma manera. Entonces, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, que es la misma ecuación diferencial que tenemos al inicio, ya es una EDO exacta. Podemos comprobar eso, que esta EDO es exacta. Simplemente determinamos el nuevo m y el nuevo n, que son los coeficientes del diferencial de x y diferencial de y. Si calculamos sus derivadas parciales, la derivada parcial de m con respecto a y, nos va a quedar esta expresión y lo mismo nos va a quedar la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, decimos que la EDO ya ahora es exacta.
Entonces, como la EDO es exacta, entonces ya podemos usar, ¿cómo se llama? La idea de EDO es exacta para resolver la ecuación diferencial. En esta situación vamos a suponer, ¿cómo se llama? Que la solución de la ecuación diferencial es f de x igual a c. En esta situación vamos a calcular esa función f usando la función m y la función n. En este caso vamos a empezar con la función m, ¿no es cierto? Nuestra función f de x va a ser igual a integral de m de x diferencial de x más una función que depende de y, que vendría a ser la constante integración de este integral que tenemos aquí con respecto a x. Si nosotros integramos esta función m con respecto a x, vamos a obtener como resultado e a la xy más y al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Recuerda que estamos integrando con respecto a x, por lo tanto y se convierte en una constante. Cuando hacemos este reemplazo en esta formulita que tenemos aquí arriba, nuestra función f de xy va a ser igual a e a la xy más y al cuadrado partido con 2x al cuadrado más esa función g de y. Ahora ya tenemos más armada nuestra función f de xy, pero necesitamos hallar esa constante g de y o esa función g de y para que la solución de la ecuación diferencial ya esté completa. Entonces, para eso vamos a utilizar la formulita de que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. ¿De acuerdo? Perdón, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a n. En esta situación, ¿cómo se llama? Era la derivada parcial de f con respecto a y. En esta situación, si nosotros derivamos esta función con respecto a y, nos va a quedar xe a la xy más y sobre x al cuadrado más la derivada de g con respecto a y, porque es una función que depende de y. Ahora podemos hallar la función g de y usando esta formulita que tenemos acá. Simplemente esta derivada lo igualamos con la función n y nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Simplemente simplificamos el xe a la xy y el yx al cuadrado. Bueno, más que simplificar, cancelamos. Y nos va a quedar que la derivada de g con respecto a y es igual a 0. Y cuando la derivada nos sale igual a 0, significa que la función g es una constante. Y le vamos a llamar la constante 1. Reemplazando esto en la función f de xy, entonces nos va a quedar que la función f de xy va a ser igual a e a la xy más y al cuadrado partido con 2x al cuadrado más esa constante 1 que viene a ser la función g de y. Ahora, reemplazamos esta función f en la solución de la ecuación diferencial que hemos supuesto y eso nos va a quedar esta parte que está aquí. En esta situación, como C1 y C son constantes, lo podemos convertir en una nueva constante. Por ejemplo, el C1 está sumando, pasa restando, y lo podemos convertir como e a la xy más y al cuadrado partido con 2x al cuadrado igual a C2, donde C2 va a ser igual a C menos C1. Y esto vendría a ser la solución de la ecuación diferencial que se nos presentó al principio. Ahora, aquí no hay condiciones iniciales, por lo tanto queda como solución general. Muchas gracias.